Soy un marine en One Piece. Capítulo 1. ¿Nombre? Preguntó el segundo teniente de la marina, sentado tras una mesa de madera con una pila de papeles frente a él. Su mirada era fría, casi desinteresada. Le respondí con una amplia sonrisa, llena de confianza, y con un tono animado. Kaisen de Aether. Al escucharme, el oficial asintió sin mucho entusiasmo y anotó mi nombre en el registro con su pluma vieja, que dejaba un trazo apenas legible sobre el papel. ¿Estás seguro de que quieres unirte a la marina? Me preguntó, esta vez levantando la vista y examinándome con cierto recelo. No pareces del tipo obediente, ni demasiado devoto a la guerra. Mantuve mi sonrisa, pero esta vez añadí un brillo de seriedad en mi mirada. Obediencia sin razón es solo esclavitud. Pero la justicia se merece ser protegida. Mis palabras lo hicieron alzar una ceja. Por primera vez, me miró de verdad. De acuerdo, dijo tras unos segundos de silencio, pasándome la hoja con mis datos ya registrados. Bienvenido a la marina. Comenzarás con el rango más bajo, por supuesto, pero esperamos muchas cosas de ti. Me indicó el camino hacia la entrada de la base con un gesto seco de la mano. Gracias, respondí, inclinando levemente la cabeza antes de darme media vuelta y comenzar a caminar hacia mi nuevo destino. Mientras avanzaba junto a otros reclutas recién enlistados, observé los muros altos y los estandartes de la marina ondeando con orgullo. Era fácil confundirse, pensar que esto era algo noble. Pero yo tenía una razón más grande que sus discursos vacíos. Mientras caminaba, repasé mi plan, simple en estructura pero ambicioso en su alcance. Un plan de varios pasos que me permitiría convertirme en lo que quisiera, sin ser perseguido por la misma marina que ahora me aceptaba. Desde que desperté en este mundo, sentí una mezcla abrumadora de emociones. Al principio, fue felicidad. Después, un súbito pánico. Seguido por miedo, y, eventualmente, esa misma felicidad volvió, pero con propósito. Entrené durante 6 meses. 6 largos y dolorosos meses donde llevé mi cuerpo hasta el límite, cada día más allá del anterior. Pasé de ser delgado a desarrollar un físico marcado, cubierto por una capa de grasa densa y firme, diseñada para la supervivencia. Incluso mi altura cambió. De apenas 1,50 m, ahora medía 1,60 m. No era mucho aún, pero cada centímetro contaba. Mi plan comenzaba con algo simple: ascender dentro de la marina hasta alcanzar el rango de capitán. Con ese rango, podría tener acceso a mejores misiones, recursos, y, con algo de suerte, incluso a una fruta del diablo. Preferiblemente una de tipología. No hay mejor forma de dominar el mundo que volviéndose intangible. Luego, comenzaría a cazar piratas. Uno por uno. No por justicia, sino por reputación. Mi nombre debía sonar con fuerza en los mares. Con el tiempo, cuando llegue al Grand Line, formaría mi propia división. Una unidad de hombres que me juraran lealtad a mí, no al gobierno mundial. Reclutaría a aquellos olvidados, rotos o corruptos, aquellos que buscan algo más que medallas vacías. Y entonces, los traicionaría. Me convertiría en pirata. El más fuerte. El más temido. Usaría los recursos de la marina para crecer, y luego usaría los recursos de la piratería para alcanzar la cima. Todo con un solo propósito: prepararme para la guerra final que inevitablemente estallará en unos años. Aún faltaba tiempo, sí. Pero el caos ya se gestaba bajo la superficie. Y yo era débil todavía. Sin poder real. Sin aliados. Eso debía cambiar. Pero no podía apresurarme. Primero necesitaba escalar. Avanzar en la jerarquía militar. Construir la máscara. Ganarme la confianza. Y para eso, este mar era perfecto. El East Blue, el más débil de los 4 mares, estaba plagado de oficiales corruptos y comodines del sistema. Hombres fáciles de manipular, ideales para mi ascenso. Además, si mis cálculos eran correctos, aún faltaban 1 o 2 años antes de que el futuro rey de los piratas, Monkey D. Luffy, zarpara en su barco improvisado. Sonreí ante ese pensamiento. Salí de mis pensamientos cuando llegamos al sastre. Una mujer de unos 50 años, de expresión cansada pero amable, tomó la hoja con mis datos y me observó de arriba a abajo antes de comenzar a tomar mis medidas con rapidez y precisión. Huesos pequeños pero cuerpo denso. No estás mal para ser un recluta, murmuró mientras anotaba detalles y sacaba un uniforme de una de las repisas del fondo. Tras unos minutos, me entregó el uniforme básico de la marina. Me cambié en un pequeño vestidor y me miré en el espejo. No era más que tela blanca con detalles azules, pero en mi mente ya era una armadura para engañar al sistema.
Una vez listo, me reuní con los demás reclutas. Nos llevaron al patio central, donde un grupo de oficiales comenzó a dar un largo y poco inspirador discurso sobre justicia, deber, honor, todas esas palabras vacías que no significan nada sin acciones reales. Fingí prestar atención. Sonreí donde debía. Aplaudí cuando todos lo hicieron. El resto del día pasó rápido. Recorrimos la base con un guía que nos mostró las distintas áreas. Los dormitorios, el comedor, la sala de entrenamiento, la armería, aunque no nos dejaron entrar aún. Finalmente, nos asignaron habitaciones compartidas y nos entregaron el horario de entrenamiento, el cual sería supervisado por un instructor. El sol apenas se había asomado por el horizonte cuando una voz potente, casi bestial, nos despertó. Reclutas, en pie. Tienen 10 segundos para estar fuera de sus camas. No era una broma. Apenas abrí los ojos, ya escuchaba el ruido de camas sacudiéndose, pasos apresurados, y maldiciones ahogadas entre dientes. Me moví con rapidez. No porque me intimidara, sino porque en este mundo, incluso algo tan simple como llegar primero podía marcar la diferencia. Salí al pasillo donde el resto de los reclutas, aún con el uniforme algo arrugado y los ojos medio cerrados, se alineaban frente al instructor. Un hombre de cuerpo ancho, brazos cruzados, cabeza rapada y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. Tenía los ojos más muertos que he visto en mucho tiempo, como si odiara cada respiración que daba, y a nosotros. Soy el instructor Barcos. No me importa si eras noble, mendigo, ladrón o un mocoso jugando a ser soldado. Aquí todos empiezan igual. Aquí son basura. Y mi trabajo es convertir esa basura en algo mínimamente útil para la marina, dijo, caminando entre nosotros como si oliera carne podrida. Nadie respondió. Nadie se movió. Hoy será sencillo. Ejercicio físico básico, y limpieza. Sonrió con malicia. Pero no se engañen. Si no dan el 100%, lo pagarán caro. Muy caro. Nos dividieron en 2 grupos. Uno saldría al campo de entrenamiento, mientras el otro, el mío, comenzaría con limpieza. Claro. Nada dice bienvenido a la marina como una escoba en la mano y el olor a vómito seco en los pasillos del ala este. Nos entregaron cubetas, trapos y escobas gastadas. El lugar asignado era un viejo depósito y varios corredores olvidados por los altos mandos. El suelo estaba cubierto de polvo, manchas de aceite, e incluso algunos rastros de moho en las esquinas. Era asqueroso. No me molestaba ensuciarme, pero la idea de estar aquí, mientras otros corrían y entrenaban, era frustrante. Tomen esto como parte del entrenamiento, dijo un cabo que nos vigilaba mientras se recostaba contra la pared con una taza de café. A ver si aprenden a obedecer y a seguir instrucciones sin quejarse. Miré al suelo. Tomé la escoba. Y comencé a barrer. No con alegría. No con resignación. Con estrategia. Obedecer ahora me acercaría al verdadero objetivo. Ser útil. Pasar desapercibido. No destacar demasiado, todavía. Mientras barría, observaba a los demás. La mayoría lo hacía con desgano. Otros se quejaban por lo bajo. Algunos ya sudaban por el simple hecho de moverse. Claramente no todos iban a durar. Y eso me beneficiaba. Menos competencia, más oportunidades. «Hey, chico nuevo», dijo uno de los reclutas, un tipo alto con cara de bruto y sonrisa burlona. ¿Qué, te crees mejor que nosotros por limpiar tan rápido? No. Solo sé que cuanto más rápido limpies, menos tiempo estás respirando este basurero, respondí sin levantar la mirada. El tipo se quedó callado por un segundo. Luego bufó y siguió limpiando. No valía la pena crear enemigos aquí, pero tampoco pensaba agachar la cabeza si no era necesario. Tras casi 3 horas de limpiar pisos, paredes y ventanas que ni siquiera parecían de uso, nos permitieron descansar 10 minutos. Apenas un respiro, pero suficiente para sentarme en el suelo, estirar la espalda y mirar por una ventana al patio de entrenamiento. Allí estaban los otros. Corriendo bajo el sol, haciendo flexiones hasta vomitar, gritando a coro mientras cargaban sacos de arena. El infierno físico. No lo envidiaba. Todavía. Después de esa tortura infernal regresamos a descansar a las literas, donde me tumbé sobre mi cama agotado como otros igual que yo. Al segundo día ya no hubo escobas. Hubo sudor, gritos, y dolor. El sol aún no salía cuando nos reunieron en el patio principal. La brisa del mar era fría a esa hora, pero no duró mucho. El instructor Barcos apareció con un silbato colgando del cuello, y una sonrisa tan torcida que parecía disfrutar lo que venía. Hoy comenzamos con lo real. Formación, resistencia, fuerza y disciplina.
Nada de excusas, nada de pausas. Aquí se forjan los hombres que cargan el peso de la justicia, o se rompen en el intento, dijo mientras caminaba entre nosotros, con las manos detrás de la espalda. Y yo disfruto mucho verlos romperse. El silbato sonó. Y el infierno empezó. Primero fueron trotes alrededor del perímetro de la base. Un circuito irregular con subidas, bajadas y zonas con terreno desigual. Al principio pensé que sería sencillo. Después de todo, entrené 6 meses antes de entrar aquí. Pero me equivoqué. Nos hicieron correr sin descanso durante casi 1 hora. A la media hora, varios ya se habían desplomado. Otros vomitaban a un lado del camino, rogando un descanso. No lo hubo. Sigan. La fatiga es el veneno de los débiles. Los muertos no se cansan. Gritaba Marcos como si sus palabras pudieran revivir piernas temblorosas. Me obligué a mantener el ritmo. Respiración controlada. Zancada firme. No era el más rápido, pero tampoco iba a ser de los que caen primero. No hoy. No nunca. Después vinieron las flexiones. No 30, no 50. 100. Sin pausas. Si te detenías, comenzabas de nuevo. El sudor me corría por la frente y caía sobre el suelo seco. Mis brazos ardían, mi pecho latía como un tambor de guerra. A mi lado, un chico alto de piel oscura y cabello rizado temblaba mientras bajaba por la número 43. Vamos, no mueras hoy, murmuré sin mirarlo. No, no planeaba hacerlo, jadeó él, forzando una risa ahogada. Cuando terminamos, no hubo felicitaciones. Solo más. Sentadillas con sacos de arena sobre los hombros. Golpes al poste de madera hasta que los nudillos sangraran. Carreras de arrastre con otro recluta sobre la espalda. Era una tortura legalizada. Cada músculo ardía, y cada segundo pesaba como plomo en la sangre. Y aún así, aguanté. No porque fuera más fuerte que ellos. Sino porque lo necesitaba. No había otra opción. Marcos lo notó. Claro que sí. Mientras muchos se quejaban, yo callaba. Mientras otros maldecían, yo seguía. Con el rostro serio, con el ritmo constante. Me miró un par de veces, sin decir nada, solo evaluándome. Y eso me bastaba. Después del entrenamiento físico, nos dejaron 20 minutos para comer algo. El comedor era ruidoso, lleno de charlas entrecortadas y cucharas golpeando bandejas metálicas. La comida sabía a cartón húmedo, pero en ese momento era un banquete. Me senté con el mismo chico que casi se desmayó en las flexiones. Él se desplomó en el asiento con un gruñido. Tú no eres normal, me dijo mientras tragaba un pedazo de pan duro. Los demás están muertos y tú sigues respirando como si esto fuera solo calentamiento. Tal vez lo sea, respondí sin dejar de comer. ¿Nombre? Kellan. Kellan Pierce. De Isla Iusia. Asentí. Kaisen de Aether. Bueno, un sitio donde no vale la pena volver. Él sonrió. No preguntó más. Bien. Me gustaba la gente que sabía cuándo guardar silencio. Una semana pasó. Y aunque mi cuerpo ya no dolía tanto como al principio, todavía me quejaba al levantarme de la cama. Especialmente cuando el sol aún ni aparecía y ya estábamos corriendo como si nos persiguiera un remarino rabioso. Al principio pensé que me había metido en una locura, pero con los días me fui acostumbrando. El entrenamiento seguía siendo brutal, pero ya no me sentía a punto de desmayarme a cada rato. Incluso empecé a disfrutar un poco el esfuerzo. Sentía como mi cuerpo se hacía más fuerte, más resistente. Y, de alguna forma, eso me hacía sentir bien. No hice muchos amigos, pero tampoco enemigos. Me llevaba bien con algunos, como Kellan, ese grandulón torpe que el primer día casi muere haciendo flexiones. Resultó ser un tipo bastante simpático. Nos sentábamos juntos en el comedor y hablábamos de cualquier tontería. Del clima, de si el pescado del almuerzo estaba más crudo que el de ayer, o de cómo el cabo de turno parecía tener un palo metido hasta el alma. A veces bromeábamos durante las pausas del entrenamiento, aunque siempre en voz baja. No queríamos que Marcos nos escuchara. Ese tipo tenía el oído de un búho y la paciencia de una piedra. Si te veía riendo, te hacía correr el doble. No exagero. En los días asignados a limpieza, nos dividían en grupos y nos ponían a fregar pisos, lavar baños o quitar moho de paredes. Era asqueroso, pero, ¿sabes qué? Lo prefería al entrenamiento físico. Al menos ahí podías respirar sin sentir que tus pulmones se querían escapar por la boca. Dormía como roca cada noche. Entre el cansancio físico y el ritmo constante, el tiempo se me pasaba volando.
A veces, mientras me recostaba, me ponía a pensar en cómo había terminado aquí. En este mundo, con esta vida tan distinta a la que conocía. Pero esos pensamientos solo duraban un par de minutos. Luego me vencía el sueño. Una semana completa. El primer cañonazo sacudió la base como si la tierra misma se partiera en dos. Estábamos en el patio, entrenando respiración y postura. Kellyanne y yo apenas habíamos terminado un par de rondas de estiramiento cuando escuchamos el estallido. Todos nos quedamos congelados por un segundo, hasta que sonó el segundo. ¡Bum! El cielo estaba claro. No había nubes. No había señales. Solo fuego, humo, y caos. ¿Eso fue un cañón?, preguntó Kellyanne, con los ojos abiertos como platos. No creo que estén celebrando nada, respondí, ya corriendo hacia el punto más alto de la base. Desde la azotea del almacén, lo vi claro. Una enorme nave pirata, velas negras y casco desgastado por batallas, estaba disparando sin piedad contra el puerto. Antes de que pudiera procesarlo, los piratas ya estaban desembarcando. Eran al menos 30, todos armados, musculosos, sonrientes como demonios con alcohol en la sangre. Los primeros marines que salieron a hacerles frente fueron derribados con una facilidad ridícula. Uno cayó de un espadazo al pecho. Otro apenas levantó el rifle antes de recibir un martillazo en la cara. Gritaban órdenes, pero el miedo les devoraba la voz. Yo, no podía quedarme mirando. Salté desde el tejado y aterricé torpemente sobre una caja de madera. No tenía ni bastón. Ni una espada. Ni nada. Solo mis puños. ¿Vas en serio, loco?, gritó Kellyanne desde abajo, corriendo hacia mí. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Nos lanzamos directo al centro del desastre. El primer pirata que vino hacia mí intentó darme un tajo horizontal. Me lancé hacia adelante, más cerca de lo que esperaba, y le metí un puñetazo justo en la garganta. Tosió sangre y cayó de rodillas. Le di otro en la nariz y lo dejé fuera de combate. Me giré. Otro intentó apuñalarme con una daga curva. Esquivé de lado y usé su propio impulso para tomarle la muñeca, torcerla y romperle el brazo contra mi rodilla. Gritó, me maldijo, y se desmayó del dolor. El tercero fue más listo. Se movía rápido, con una lanza larga. Retrocedí, esquivé 1, 2, 3 estocadas, y cuando vi la apertura, entré. Un golpe al costado de la mandíbula, otro en el estómago, y finalmente un rodillazo en el mentón. Cayó como una bolsa de harina. Mis nudillos ya estaban ensangrentados. Aether. A la izquierda. Gritó Kellyanne. Me giré justo a tiempo para ver una espada bajando hacia mí. La bloqueé con el antebrazo. Dolió como 1000 demonios. Pero no me detuve. Le tomé el brazo al pirata, lo giré con todo mi peso y lo arrojé contra un pilar. No se levantó. Luchábamos como animales. Sin técnica pulida. Solo instinto, reflejo y pura terquedad. Kellyanne se abría paso a mi lado como una mole sin freno. Uno de los piratas le dio un golpe en la cara con una tabla, y él respondió arrancándole la tabla de las manos y partiéndosela encima. Y entonces, algo cambió. Los otros reclutas, que hasta hace un momento temblaban, comenzaron a levantarse. Vamos, no los dejemos solos. Gritó uno. Son piratas, no monstruos. Podemos vencerlos. Poco a poco, se unieron a la pelea. Algunos con espadas de práctica, otros con palos, incluso uno con una silla. Ya no éramos 2, éramos 20. Y el miedo, poco a poco, cambió de bando. El líder de los piratas se abrió paso a través del fuego. Un hombre enorme, con el pecho lleno de cicatrices y un hacha como si fuera una puerta de hierro. Caminó hacia mí con una sonrisa arrogante. ¿Tú eres el que está causando tanto alboroto?, me preguntó mientras arrastraba su arma por el suelo. No respondí. Solo levanté los puños. Él se lanzó. Su hacha bajó como un trueno, y yo rodé a un lado. Me acerqué. Un golpe a la cara. No se inmutó. Me tomó del brazo y me arrojó contra una pared. Me levanté. Me dolía todo. Pero no retrocedí. Cargué hacia él. Golpe tras golpe. Estómago. Hígado. Barbilla. No era más fuerte que él, pero era más rápido. Más terco. Y tenía a todos detrás de mí. Aether. Gritó Kellyanne, arrojándome una piedra. La tomé. La estrellé contra el rostro del líder pirata. Cayó de espaldas, con sangre en la frente, tambaleándose. Y con eso, el resto huyó. Los que no cayeron, corrieron. Cuando todo terminó, mis manos eran 2 nudos rojos, la ropa estaba hecha jirones y la respiración me quemaba el pecho. Pero habíamos ganado.
¿Estás bien? Preguntó Kellan, con una sonrisa rota, sujetándose un costado. Sí, más o menos. Escupí sangre. ¿Tú? He estado peor. Aunque no muchas veces. Los otros reclutas nos rodearon. No dijeron nada al principio. Solo nos miraban. Luego uno empezó a aplaudir, y todos lo siguieron. Pasaron un par de horas desde que la lucha terminó. La base estaba hecha un desastre. Humo en el aire, madera astillada por todas partes, y marines heridos siendo atendidos en el suelo con vendajes improvisados. A pesar del dolor, muchos sonreían. Habíamos ganado. Los piratas sobrevivientes estaban alineados y esposados, arrodillados frente al cuartel principal. Algunos escupían al suelo, otros se quejaban de sus heridas, pero la mayoría bajaba la cabeza en silencio. Su líder aún seguía inconsciente, con la frente vendada y el orgullo hecho trizas. Kellan y yo nos sentamos en un banco destrozado, respirando con dificultad. Mis nudillos parecían piedras hinchadas, la sangre ya seca pegada a la piel. Él tenía el labio partido y un ojo inflamado, pero sonreía como si hubiese ganado la lotería. ¿Tú crees que esto cuente como punto extra en el entrenamiento? Bromeó, escupiendo a un lado. Solo si no nos hacen limpiar todo esto también. Ambos reímos, aunque nos dolía hacerlo. Entonces, lo vimos venir. El instructor Barcos cruzó el patio con pasos firmes, el rostro serio como siempre, pero sus ojos tenían algo distinto. Nos miraba sin ese desprecio constante que le conocíamos. Tal vez por primera vez, nos veía como personas. O soldados. Se detuvo frente a nosotros. Reclutas, dijo con su voz ronca y grave. Estuve observando todo desde la torre de vigilancia. Contra todo pronóstico, ustedes dos no huyeron. No dudaron. No se quebraron. Guardó silencio un instante. Kellan y yo intercambiamos una mirada, esperando lo peor. Siempre esperábamos lo peor de él. Pero lo que dijo después me sorprendió. Ustedes fueron el pilar de esta base hoy. Si no fuera por su intervención, probablemente estaríamos contando cadáveres. Lo que hicieron no fue solo coraje, fue ejemplo. Nos miró a ambos con intensidad. Aether. Kellan. A partir de este momento, quedan ascendidos a reclutas de primera. Con el ascenso vendrá más entrenamiento, más responsabilidades, y más ojos puestos sobre ustedes. No me decepcionen. Por un segundo, no supe qué decir. Me limité a asentir. No era un gran rango, pero en esta estructura militar, cada escalón era vital. Y este, era el primer paso visible. Gracias, señor, dije con voz firme. Kellan se puso de pie, algo tambaleante, y saludó con la mano temblorosa en la frente. No lo decepcionaremos, instructor. Barcos asintió una vez y se giró para marcharse. Antes de alejarse por completo, se detuvo. Y limpien esa sangre cuando terminen. El valor no los exime del trabajo duro. Sonrió. Fue leve. Apenas un gesto. Pero lo vi. Y eso bastó. Kellan se dejó caer en el banco de nuevo, soltando una risa baja. Bueno, somos reclutas de primera, ¿ahora qué? Lo miré, cansado pero satisfecho. Ahora, empezamos de verdad. Aether, entra, dijo el teniente Roab sin levantar la vista de los papeles en su escritorio. Me cuadré en la puerta. Llevaba puesto el uniforme nuevo de recluta de primera, aún algo ajustado en los hombros. Dentro de la oficina, el aire olía a tinta y tabaco. He leído tu informe del incidente en la base. Y los del instructor Barcos. Has demostrado aptitudes de liderazgo y sangre fría bajo presión. Te voy a poner a prueba. Me extendió una carpeta. Hay un grupo de piratas causando disturbios en la isla Bensa. Han tomado control de parte del puerto y están extorsionando a los comerciantes. El líder del grupo es un tal Hondo el Gallo Merrick, un cobarde ruidoso que se cree invencible porque lleva una recompensa de 3 millones de berríes. Pase las páginas. Berrick era un hombre rechoncho con una cresta de cabello rojo y una mandíbula prominente. Según el informe, era ágil para su tamaño y usaba 2 cuchillos cerrados. La misión es de captura. Preferiblemente con vida. Pero si se resiste, puedes usar la fuerza que consideres necesaria. Levanté la vista, intentando no mostrar sorpresa. ¿Estaré al mando? Sí. Tendrás un escuadrón de 10 hombres. Reclutas de primera y estándar. Kellan irá contigo como segundo al mando. Asentí. Mis manos temblaban un poco al cerrar la carpeta. Era mi primera misión de verdad. Fuera de la base. Contra piratas con precio sobre sus cabezas. Y aún así, me sentí listo. El barco partió al amanecer.
La brisa del mar era fría, pero la luz ya pintaba el cielo de naranja. Keyan estaba junto a mí, apoyado en la baranda, con una manzana en la mano. ¿Nervioso?, preguntó con media sonrisa. Un poco, respondí, mirando el horizonte. Pero también emocionado. Los otros 8 marines estaban alineados, limpiando sus armas o repasando órdenes. Algunos eran mayores que yo, pero todos me miraban con respeto. Y eso, pesaba. No podía fallar. «Isla Bensa a la vista», gritó uno desde la proa. La isla era pequeña, con colinas verdes y un pueblo rodeando el puerto. Desde lejos, ya se veía humo y se escuchaban gritos. No había tiempo que perder. Nos preparamos para desembarcar. Gritos se oían incluso antes de pisar tierra firme. El pueblo del puerto de la isla Bensa estaba envuelto en un caos contenido. Ventanas rotas, puestos saqueados, algunos comerciantes escondidos tras barriles o dentro de locales con las puertas atrancadas. Y en el centro de todo, frente a la taberna más grande del lugar, estaban ellos. Al menos 20 piratas. Y en medio de ellos, un hombre gordo, con una enorme cresta roja que parecía una pluma de gallo y una sonrisa burlona que me daban ganas de arrancar de su cara de un puñetazo. «Ese debe ser Hondo Merrick», murmuró Keyan a mi lado, con la mano en el mango de su espada corta. Sí, asentí, y me adelanté unos pasos, mirando a los otros reclutas. Escuchen bien. Vamos a separarnos en 3 grupos. Keyan, tú tomas a 3 hombres y rodeas el grupo desde la derecha. Yo iré por el frente. El resto, corten la retirada hacia el muelle. No dejen que escapen hacia el barco. ¿Y si intentan tomar rehenes?, preguntó uno de los reclutas, un joven nervioso pero con los ojos bien abiertos. Si un civil está en peligro, prioricen su seguridad. Pero recuerden, nuestro objetivo principal es capturar a Merrick y desarmar a los demás. Rápido y limpio. Todos asintieron. Incluso los más tensos parecían concentrados. Inspiraban respeto, y eso me lo había ganado a pulso. Avanzamos. Yo iba al frente, las botas resonando sobre las tablas de la calle del puerto. Grité. «Hondo Merrick, en nombre de la marina, estás bajo arresto». Los piratas se giraron como ratas sorprendidas. Algunos levantaron armas improvisadas. Machetes, mazos, incluso botellas rotas. Merrick levantó la mirada desde su silla, sacudiendo una pierna encima de la mesa mientras masticaba un pedazo de pollo grasiento. «¿Y tú quién diablos eres, enano? ¿Otro recluta que quiere jugar a ser héroe?» «Kaisen de Aether. Recluta de primera. Y vine por ti». Merrick se echó a reír. Una risa aguda, desagradable, que hizo que incluso algunos de sus hombres dudaran si debían unirse al chiste o esperar instrucciones. «¿Con 10 mocosos vas a detenerme? Soy un capitán pirata con 3 millones sobre mi cabeza. Te voy a cortar esa lengua valiente». «Lo dudo». Levanté el puño. «Ahora». Grité. Desde los lados, Keyan y su grupo aparecieron como sombras. Cayeron sobre los flancos de los piratas con la velocidad de una emboscada bien preparada. Por la retaguardia, los demás marines bloquearon la salida con espadas desenfundadas y gritos de guerra. El pánico fue inmediato. Los piratas se desordenaron. Algunos intentaron correr. Otros se lanzaron al combate como animales acorralados. Yo me lancé directo hacia Merrick. El capitán pirata se levantó con una velocidad sorprendente para su tamaño. Sacó 2 cuchillos con filo irregular de su cinturón y me recibió con un tajo descendente que casi me abre desde el hombro hasta el pecho. Retrocedí a tiempo, pero sentí el aire cortarse cerca de mi cara. «Voy a hacerte picadillo, reclutita». Me lancé hacia él sin armas, solo con mis puños. Esquivaba sus cuchilladas por puro instinto. Sabía que no podía bloquearlos directamente. Me deslicé por debajo de una estocada y le metí un puñetazo en el estómago. Fue como golpear una roca blanda. Apenas retrocedió. «¿Solo eso tienes?», gruñó, y me pateó en el pecho. Salí disparado contra un barril de agua y lo rompí con la espalda. El golpe me dejó sin aire por un segundo. Tosí. Me levanté. No podía permitirme caer aquí. Merrick avanzó hacia mí con la confianza de alguien que ha matado antes. «Tú y tu cara bonita van a quedar irreconocibles cuando termine contigo», dijo. «Hablas mucho para alguien que va a perder», respondí. Lo dejé venir. Cuando lanzó su próximo ataque, giré sobre mi propio eje y desvié su brazo justo a tiempo para golpearle el costado de la mandíbula con el codo. El impacto fue seco, y esta vez sí retrocedió con un gruñido. No esperaba que supiera pelear así. Lo aproveché.
Le metí 2 golpes rápidos al hígado y retrocedí antes de que su cuchillo me alcanzara. Luego otro gancho al rostro. Sentí cómo le crujía el pómulo. Pero aún así, sonreía. No vas a ganarme sin ensuciarte más, me escupió. No me importa ensuciarme, susurré, y me lancé con todo. Lo golpeé con una ráfaga de puños. Derecha. Izquierda. Codo. Rodillazo. Él intentó apuñalarme, pero lo bloqueé con el antebrazo y giré, sujetándole la muñeca. Con un grito, le rompí el brazo contra mi hombro. El cuchillo cayó al suelo. Berrica huyó de la mía y trató de apuñalarme con el otro, pero ya estaba dentro de su defensa. Lo levanté por la cintura y lo lancé de espaldas contra una mesa, que se rompió debajo de su peso. Quedó inmóvil. Capitán Beric neutralizado. Grité al resto. Mis compañeros ya estaban dominando el combate. Algunos piratas estaban inconscientes. Otros esposados. Varios se rendían con las manos en alto, viendo al que hasta hace poco era su líder, derrotado por un muchacho sin armas. Kellan llegó corriendo, jadeando. ¿Estás bien? Lo estaré cuando lo metamos en una celda, respondí. Los marines comenzaron a recoger los cuerpos, atender a los heridos y liberar a los civiles. Unas horas después, estaba de pie frente al teniente Roark en su oficina. Kellan estaba afuera, esperándome. El informe estaba completo y en mis manos. 10 páginas escritas a pulso, cada detalle relatado con precisión. El desembarco, la emboscada, el enfrentamiento con Beric, las órdenes dadas, las bajas, ninguna, gracias al cielo, y el estado de los capturados. El teniente tomó el informe sin decir palabra y comenzó a leer. El silencio se alargó. Yo permanecí firme, con las manos detrás de la espalda, controlando la respiración. No era miedo. Era tensión. Finalmente, Roark dejó el papel sobre la mesa y me miró. ¿Sin armas? Sí, señor. ¿Y enfrentaste a un pirata con una recompensa de 3 millones, solo con los puños? Lo neutralicé sin matar, como usted ordenó. El teniente apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Lo hiciste bien, Aether. Muy bien. Lo suficientemente bien como para que tu nombre empiece a circular más allá de este cuartel. Asentí con la cabeza. No sonreí. No aún. ¿Fue suerte? No, señor. Fue trabajo en equipo. Preparación. Y decisión. Roark me observó durante un largo momento. Podrías haber muerto. Todos podrían haber muerto. Pero no solo regresaste con todos vivos, sino que lo hiciste con el enemigo rendido y la misión cumplida a pie de la letra. Se puso de pie. Tendrás tu recomendación oficial para el rango de cabo. Aún no es definitivo, pero te la has ganado. Lo miré directo a los ojos. Gracias, señor. No lo decepcionaré. Roark esbozó una media sonrisa. Breve, pero real. Más te vale, Aether. La marina necesita soldados así. Justos, pero sin miedo. No pierdas eso. Puedes retirarte. Salí de la oficina sin decir más. Afuera, Kellan me esperaba apoyado en la pared con los brazos cruzados. ¿Y? Preguntó. Nos fue bien, respondí, mirando al cielo despejado. Muy bien. El cielo estaba despejado cuando llegó. No hubo fanfarria. No cañonazos de bienvenida. Solo un gran navío de la marina acercándose al muelle principal con un emblema inconfundible ondeando al viento. El puño del héroe de la marina. Todos se detuvieron. Los reclutas dejaron caer los cepillos con los que fregaban el suelo. Los oficiales salieron de sus oficinas. Incluso el teniente Roark salió a recibirlo en el muelle con rostro tenso. Garp, el hombre que enfrentó al rey pirata. La leyenda de puños desnudos. El único marine capaz de imponer respeto con solo un paso. Y ahora, estaba aquí. Vi su silueta descender con paso relajado, como si viniera de un paseo cualquiera. Sin escolta. Sin presión. Solo él, con su abrigo de vicealmirante ondeando al viento, los brazos cruzados y una mirada aguda que barría todo el lugar, hasta que se detuvo en mí. Me observó sin decir nada. Yo tampoco me moví. Caminó directo hacia mí. Podía oír su respiración. El ambiente era tan denso que juraría que nadie respiraba alrededor. Tú eres Aether, dijo al fin, su voz profunda y sin rodeos. Asentí con firmeza. Sí, señor. Garp me estudió unos segundos más. No con soberbia, sino con exactitud. Como si midiera cada centímetro de mi cuerpo, cada gesto, cada marca de mis nudillos desgastados. He leído los informes. He hablado con tu instructor. Y he visto lo suficiente para saber que no eres un recluta común. Guardó silencio un momento, luego dijo.
Tienes potencial. Natural, crudo, pero real. No solo peleas. Peleas con fuego. Con propósito. Y eso, muchacho, eso es raro en la marina. Dio un paso más cerca. Estábamos a escasos centímetros. Voy a hacerte una oferta. Quiero que vengas conmigo al cuartel general. Entrenamiento especial, asignaciones reales, más allá del protocolo. Serás probado. No por juegos ni por medallas. Por fuego. Por vida real. Y si sobrevives, serás uno de los mejores. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Estás dispuesto? No dudé. Sí. ¿Por qué? Mi voz salió firme. No tenía que pensar la respuesta. Estaba escrita en mi pecho desde el primer día. Porque no vine a este mundo para quedarme en la sombra. Vine a hacer algo más grande que yo. Y si tengo que pelear con mis manos, con mis dientes o con mi alma, lo haré. Porque no pienso ser uno más. Pienso ser el mejor. Un segundo de silencio. Luego, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Eso quería oír, dijo. Garp se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su barco. Antes de alejarse, levantó una mano sin mirarme. Tienes un día para prepararte. Nos vamos al amanecer. No llegues tarde, Aether. Odio a los que llegan tarde. Y así, simplemente, se fue. Los marines alrededor aún estaban en silencio. Nadie dijo nada. Nadie tenía que hacerlo. Ya era oficial. Mi vida en esta base terminaba, y un nuevo camino acababa de abrirse. 2 semanas después, el mundo cambió otra vez. Atrás quedó la base tranquila de East Blue. Ahora me encontraba en el mismísimo cuartel general de la Marina, en el corazón del Grand Line. Un monstruo de piedra y acero, con muros que cortaban el cielo y torres que parecían vigilar el océano entero. Soldados de alto rango caminaban por los pasillos como si fueran semidioses, y los cañones apuntaban hacia el horizonte como si esperaran guerra en cualquier momento. Yo, era una pequeña chispa en medio de una tormenta. Pero no pensaba apagarse. Apenas bajé del barco que me trajo, una figura me esperaba. Llegas tarde, mocoso. Gruñó Garp desde el muelle, aunque el sol ni siquiera había terminado de salir. Y estás flaco. Llego antes de lo que dijo, señor. Exacto. Tarde para estar más temprano. Vamos. No pregunté nada más. Garp me llevó a una zona especial, alejada del bullicio principal. Un área donde el aire olía a entrenamiento, tierra levantada, sudor y promesas de dolor. Allí, una chica ya estaba sentada sobre una roca, masticando una manzana como si estuviera en un picnic. Piel morena, cabello púrpura oscuro atado en una coleta alta, ojos dorados como los de un gato curioso. Tenía una energía eléctrica, como si en cualquier momento pudiera desaparecer y reaparecer sobre tu cabeza. ¿Ese es el otro con cara de yo puedo con todo? Dijo con tono burlón. Yoruichi, Aether. Aether, Yoruichi, dijo Garp sin rodeos. Serán entrenados juntos. El primero que se rinda, lo mando de vuelta con un cartel que diga frágil. Encantador, murmuré. Yoruichi se puso de pie, merodeó como midiendo el tamaño de su nuevo compañero de castigos, y sonrió. Tienes pinta de idiota, pero al menos te ves resistente. ¿Sabes correr? Solo cuando me persigue un vicealmirante salvaje, respondí, lo que le sacó una risa corta. Garp no dijo más. Solo nos señaló el campo. Y el infierno comenzó. El primer día fue correr. Solo correr. 10 vueltas al perímetro del cuartel. Sin parar. Sin agua. Bajo el sol. Yoruichi era increíblemente rápida. No lo decía con orgullo, lo demostraba en cada paso. Corría como si flotara, como si el suelo no existiera. Yo la seguía, con el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Vas a rendirte ya, piernas de plomo? Me gritó desde adelante, con una sonrisa amplia. Solo, estoy calentando motores, dije sin dejar de correr. ¿Calentando? Estás a punto de explotar. Pero cuando tropecé con una raíz y casi me parto la cara, fue ella quien se detuvo y me dio la mano. Vamos, no quiero ser la única que escuche gritos de Garp todo el día, dijo. El segundo día fue combate. Sin armas. Solo cuerpo a cuerpo. Yoruichi peleaba como una tormenta. Rápida, fluida, creativa. Yo era más directo, más bruto. Donde ella esquivaba, yo bloqueaba. Donde ella golpeaba con técnica, yo respondía con potencia. Nos dimos con todo. Codos, rodillas, zancadillas. Eres más duro de lo que pareces. Me dijo entre risas. Y tú te mueves como un mosquito con esteroides. ¿Eso es un cumplido? Ni yo lo sé.
Terminamos los dos en el suelo, riendo, llenos de moretones. Garp solo nos lanzó una botella de agua a cada uno. Eso fue patético. Mañana quiero ver sangre. De sus propios músculos. Y se fue riéndose como loco. Al cabo de una semana, ya teníamos un ritmo. Nos burlábamos uno del otro. Nos empujábamos más allá del límite. Cuando uno caía, el otro lo levantaba. Y cuando discutíamos, lo hacíamos entre risas. Tienes cara de villano cuando te concentras, me dijo un día mientras entrenábamos velocidad. Y tú pareces una ardilla endemoniada cuando ríes. Acepto eso como halago. En el fondo, sabíamos que el otro era lo único que nos mantenía firmes frente al infierno de entrenamiento que Garp diseñaba con puro sadismo. Pero también sabíamos que este entrenamiento nos estaba cambiando. Más fuertes. Más rápidos. Más listos. Y, poco a poco, más preparados para lo que viniera. Una noche, tumbados sobre el suelo tras otro día de tortura física, le pregunté. ¿Por qué aceptaste venir aquí? Yoruichi miró el cielo unos segundos, su sonrisa habitual desapareciendo un poco. Porque quiero ser libre, pero para hacerlo, tengo que ser fuerte. Más que cualquiera. Asentí. Lo entiendo. ¿Y tú? Porque, si voy a pelear por algo, no quiero hacerlo a medias. Quiero tener el poder para proteger lo que el mundo no se molesta en proteger. Ella me miró de reojo, luego sonrió otra vez. Te estás poniendo profundo, Aether. Me gusta. Cállate, respondí, pero sin molestia. Así, los dos seguimos mirando las estrellas en silencio. Las semanas pasaron, y el infierno se volvió rutina. Pero entonces, Garp cambió las reglas del juego. A partir de hoy, dijo mientras lanzaba una piedra del tamaño de mi cabeza como si fuera una pelota de goma, van a comenzar su entrenamiento en el Rokushiki. Las 6 artes de combate de élite de la marina. Yo alcé una ceja, empapado en sudor. Yoruichi apenas contenía una sonrisa como si alguien le hubiera ofrecido dulces. Primero, dominen el Soru. Si no pueden moverse más rápido que un disparo, están muertos. Yoruichi se adelantó antes que yo pudiera respirar. ¿Correr tan rápido que desaparecemos? Eso suena como mi tipo de arte. Tú cállate, ardilla eléctrica, gruñó Garp, aunque con una sonrisa. Y comenzó. El entrenamiento del Soru era tan brutal como inútil parecía al principio. Nos hacían correr sobre arena blanda, con pesas en los tobillos, hasta que las piernas nos temblaban como gelatina. Luego nos hacían detenernos, y salir disparados con un solo paso. Una y otra vez. Caí de cara más veces de las que pude contar. Yoruichi, en cambio, ¿cómo rayos desapareciste así? Le grité mientras tragaba tierra. Instinto felino. Respondió con una carcajada desde el tejado. En menos de una semana, ya se deslizaba por el campo con ráfagas de viento tras de sí, como una sombra veloz. Garp la apodó la chica borrón. Yo, no era tan elegante. Mi avance venía por otro lado. Tú eres más de fuerza bruta, dijo Garp, tirando frente a mí un viejo casco de barco de guerra, oxidado y sin vida, pero tan duro como el acero. ¿Y qué hago con esto? Golpéalo. Hasta que tus puños se pongan negros. Lo miré, dudando. Eso era. Aquí. No esperes una clase teórica, muchacho, me dijo, cruzando los brazos. Solo aprende a sentir tu fuerza. A imponerla. A endurecer tu voluntad. Y así empezó mi infierno personal. Mientras Yoruichi entrenaba sus saltos invisibles en los techos, yo me quedaba abajo, golpeando acero con las manos desnudas. Al principio eran solo heridas. Luego moretones. Luego ampollas. Luego, sangre. No pienses en tus puños, me decía Garp. Piensa en lo que quieres proteger. Piensa en que este mundo no perdona. O lo atraviesas, o te rompe. Una tarde, tras casi romperme los nudillos por enésima vez, lo sentí. Un cambio en mi interior. Como si mi voluntad se solidificara, se envolviera alrededor de mis manos, como un guante invisible. Golpeé el casco. Esta vez, sonó distinto. Un eco hueco, más profundo. Y mis nudillos, no sangraron. Eso fue, murmuró Garp desde la sombra. Acabas de raspar la superficie del Aki de armadura. Aún eres un crío. Pero ya diste el primer paso. Sonreí. Y, por primera vez, no sentí dolor. Sentí orgullo. Nuestros entrenamientos se volvieron distintos, pero complementarios. Yoruichi saltaba entre puntos como una hoja al viento, su cuerpo ligero, rápido, difícil de seguir incluso con la vista. A veces la veía y pensaba que estaba frente a una asesina disfrazada de adolescente.
Yo, en cambio, endurecía mis golpes. Aprendía a controlar la presión. A golpear solo lo necesario. A dirigir mi fuerza. A imponerme sin matarme a mí mismo. A veces entrenábamos juntos. Y cada vez que lo hacíamos, acabábamos exhaustos, hiriéndonos. ¿Cómo logras endurecer tus manos así? Me preguntó una tarde mientras se limpiaba el sudor. Me imagino que es tu cara. Idiota. Me lanzó una toalla mojada a la cabeza. ¡Ac! Agua salada en los ojos. Te lo mereces, Hulk sin gracia. Pero por dentro, sabíamos que dependíamos uno del otro. Y aunque cada uno tenía su estilo, estábamos creciendo a la par. Dos fuerzas distintas, pero cada vez más fuertes. Un mes después, Garp nos reunió en el centro del campo. Van bien. Mejor que muchos de los idiotas que entrené antes, dijo sin dejar de mascar algo. ¿Eso es un halago? Preguntó Yoruichi, limpiándose la frente. No. Es una advertencia. Porque lo que viene, va a hacerlos querer renunciar. Nos miramos. Y sin pensarlo, los dos respondimos al mismo tiempo. Que venga. ¿Vamos a pelear contra ti? Pregunté, no sabiendo si reírme o correr. Garp se cruzó de brazos en el centro del campo de entrenamiento, sonriendo como si acabara de pedirnos que lo ayudáramos a cargar cajas. Claro. Es la única forma de saber si todo ese sudor sirvió de algo, o si solo han estado jugando a ser fuertes. Yoruichi, a mi lado, se inclinó hacia mí. ¿Sabes cuántas veces he escuchado que este viejo rompió montañas con un puñetazo? Probablemente las mismas que yo, pero igual tengo que intentarlo, respondí, apretando los puños. 5 minutos. Si me hacen mover un pie, ganan, dijo Garp, relajado, como si estuviéramos a punto de jugar un partido de cartas. Lo miré. Luego miré a Yoruichi. Asentimos al mismo tiempo. Y nos lanzamos. Ella fue la primera en moverse. Su cuerpo desapareció con un destello de Soru, y reapareció detrás de Garp con una patada giratoria directa al cuello. Yo cargué de frente, con mi puño envuelto en ese débil pero firme haki de armadura que apenas había comenzado a dominar. Garp sonrió. No se movió. Ni siquiera lo necesitó. Con una sola mano, bloqueó el golpe de Yoruichi sin mirarla. Con la otra, atrapó mi puño como si fuera una piedra lanzada por un niño. Bonita coordinación, pero todavía huelen a novatos. Y con una risa, nos lanzó a ambos por los aires. Mi espalda golpeó el suelo con una fuerza que me sacó el aire. Yoruichi rodó de lado, se levantó rápido, más molesta que herida. Otra vez. Grité, levantándome. No podía rendirme ahora. Volvimos al ataque. Usamos todo. Combinamos movimientos, fingimos direcciones, intentamos sincronizarnos como si lleváramos años combatiendo juntos. Ella era velocidad, yo era impacto. Ella atacaba desde ángulos imposibles, y yo golpeaba el punto débil que dejaba al descubierto. Y Garp solo reía. Una carcajada profunda, inquebrantable. Desviaba cada golpe, esquivaba sin moverse, y cuando contraatacaba, dolía como si nos arrollara un barco entero. Eso es todo lo que tienen. Vamos, todavía no he sentido nada. Gritó entre risas. Yoruichi lanzó una ráfaga de ataques veloces al rostro, pero Garp inclinó la cabeza apenas unos centímetros y todos fallaron. Ni un rasguño. Yo rugí, canalizando todo el haki que pude, concentrándolo en un solo golpe dirigido al pecho del vicealmirante. Lo lancé con todo. Mi brazo vibró. El aire se partió. Y Garp lo decidió con su frente. Un sonido seco. Mi brazo tembló. El impacto no lo hizo ni retroceder. Buen intento, Aether, dijo con voz tranquila. Luego me golpeó con el dedo índice. Y vi estrellas. Despertamos minutos después, tendidos en el suelo, con Garp sentado sobre una roca, lanzando galletas al aire y comiéndoselas sin prisa. Pelean bien, para niños, dijo al vernos abrir los ojos. Pero si quieren sobrevivir allá afuera, necesitarán más que determinación. Necesitan control. Instinto. Y sobre todo, experiencia. Yoruichi se levantó sacudiéndose el polvo. Lo haremos mejor. Yo me senté, respirando hondo. Volveremos a intentarlo. Una y otra vez. Garp sonrió. Eso quería oír. Porque perder contra él, era el primer paso para volverse invencible. Atención, mocosos. Todos se cuadraron. Yo también. Yoruichi, medio en broma, medio en serio, hizo un saludo militar exagerado que me arrancó una sonrisa tensa. Después de semanas de entrenamiento, golpes, sudor, heridas y muchas ganas de rendirse, estos dos idiotas aún están aquí.
Garp se giró hacia nosotros. No solo resistieron. Crecieron. Mejoraron. Se enfrentaron a mí y aún tienen los huesos en su sitio. Y más importante, no se quejaron ni una sola vez. Yoruichi murmuró entre dientes. Bueno, no en voz alta. Lo escuché, dijo Garp sin siquiera girarse. Un par de risas contenidas en la formación. Entonces, Garp sacó 2 cajas negras pequeñas de un ayudante y se las entregó directamente. Las abrimos. Dentro, brillaban 2 insignias de cabo. No de adorno. No de prueba. Reales. Desde hoy, Aether y Yoruichi ostentan oficialmente el rango de sargento de la Marina. Eso significa que pueden dar órdenes a reclutas, comandar grupos pequeños, y ser responsables de sus vidas si algo sale mal. La voz de Garp se volvió más seria, casi grave. Ya no son promesas. Son parte de la máquina. Y si van a hacer ruido en este mundo, más les vale hacerlo bien. Me cuadré con más fuerza y asentí. Sí, señor. Yoruichi sonrió con esa mezcla suya de orgullo y desafío. Con permiso, vamos a hacer temblar el Grand Line. Garp estalló en carcajadas. Eso me gusta. Ahora váyanse de mi vista. Tienen que preparar sus cosas. La próxima etapa no será en este cuartel. ¿Una misión? Pregunté. Una prueba real. 2 cabos. Un pelotón provisional. Y un objetivo que no esperará a que lo capturen. Prepárense. Nos miramos con Yoruichi. ¿Listos? Dijo ella, girándose hacia mí con una sonrisa pícara. Siempre, respondí, guardando la insignia en el bolsillo de mi chaqueta. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del viento golpeando las ventanas del cuartel. Era una noche tranquila, al menos en apariencia. Yo estaba acostado sobre la litera inferior, con el torso descubierto y los brazos tras la cabeza, mientras observaba el techo con la mente dando vueltas. Aún no terminaba de procesar que ahora éramos cabos. Yoruichi se sentó sobre su cama, en la litera superior, con un enorme camisón amarillo que le cubría casi hasta las rodillas, pero por debajo llevaba unos shorts cortos y su cabello suelto. Se secaba las piernas con una toalla mientras me miraba de reojo. ¿Todavía estás despierto? Preguntó, tirando la toalla a un lado. Sí. El cerebro no quiere apagarse, respondí con tono cansado, pero sereno. Supongo que el golpe de realidad me dejó más despierto que los entrenamientos. Ella se deslizó de su litera con agilidad felina, cayendo suavemente al suelo. Caminó hacia mi lado y se sentó en el borde de mi cama, con una sonrisa suave. ¿Golpe de realidad? ¿Por ser ascendidos, o porque Garp podría habernos matado esta mañana y se contuvo? Ambas. Creímos en voz baja. ¿Sabes? Murmuró. Cuando llegué aquí pensé que todo sería competencia, que tendría que aplastar a quien fuera para avanzar. Pero tú, no has sido un estorbo. Gracias, supongo, dije con una sonrisa gradeada. Eres terco, lento a veces, y haces demasiadas pausas dramáticas cuando hablas, dijo mientras me daba un leve codazo en las costillas, pero también trabajas como un loco y no te rindes. Eso, me gusta. Me giré un poco hacia ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Tú también eres insoportable. Te burlas todo el tiempo, haces sonidos extraños cuando entrenas, y comes como si el mundo fuera a acabarse. Me estás describiendo perfectamente, respondió con orgullo. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Tienes miedo? Preguntó de pronto, bajando la voz. Sí, dije, sin mentir. Pero eso no me detiene. Ella asintió. Bien. Entonces estamos igual. Se levantó y caminó hacia su cama. Buenas noches, Aether. Buenas noches, Yoruichi. Nombre del objetivo. Gorn la serpiente valgas recompensa. 40.000.000. Berries ubicación. Isla Balban, un punto estratégico en el Grand Line, con costas traicioneras y terreno montañoso. Orden de misión. Captura con vida. Alto riesgo. Movimiento rápido. Sin refuerzos. Unidad a cargo. Sargento, Aether y Sargento Yoruichi. Pelotón de 10 soldados a su mando. ¿40 millones? Pregunté al recibir la carpeta de la misión, mis ojos recorriendo el perfil del criminal. Ese tipo debe tener complejo de serpiente, mira su lengua, comentó Yoruichi, señalando una imagen en la que Gorn sacaba la lengua larga y bífida, como una víbora real. Tiene reputación de devorar a sus enemigos. Literalmente. Bueno, qué asco, dijo ella mientras se colgaba su chaqueta con el símbolo de la marina en el brazo. Pero no vamos a dejar que una serpiente nos muerda primero. La llegada a la isla fue rápida.
La costa estaba desierta, pero los informes no mentían. Gorn y su banda se habían atrincherado en unas cavernas altas en el acantilado. Era una posición ventajosa, difícil de atacar, pero no imposible. Nos movimos en silencio con el pelotón. Dividimos al grupo en 3 pares de asalto. Yo iré por el flanco izquierdo con 2 hombres. Yoruichi, tú flanqueas por la derecha. Cuando entren en la caverna, lo hacemos caer en una pinza, ordené, señalando el mapa improvisado que trazamos sobre la arena húmeda. ¿Y si decide escapar? Entonces nos encargamos nosotros 2. Nadie corre más que tú, le guiñé el ojo. Y nadie lo tumba como tú, respondió con una sonrisa veloz. El ataque fue preciso. Los reclutas pelearon con determinación, y aunque algunos sufrieron rasguños y golpes, logramos penetrar la defensa de los bandidos rápidamente. El problema era Gorn. Al vernos, salió de su cueva rugiendo, con una masa gigante cubierta de púas y músculos deformes por alguna droga o técnica desconocida. Sus ojos inyectados de sangre y su risa histérica llenaban todo el acantilado. Malditos perros del gobierno. Este es mi territorio. Intentó aplastar a 2 reclutas con su masa, pero salté desde un saliente y lo golpeé directo en el antebrazo. Usé todo el haki de armadura que pude reunir, quebrándole el movimiento y desviando el impacto. Yoruichi apareció segundos después, usando Soru para dejar atrás a 2 piratas que intentaban detenerla. Voy por su espalda. Se movió como un rayo, y mientras yo bloqueaba su atención, ella apareció detrás de él, golpeando los tendones de su pierna con una patada precisa. Gorn rugió, trastabilló, y yo aproveché para lanzarme sobre su pecho, endureciendo mis brazos y golpeándolo con todo. El gigante cayó. Listo para envolver. Gritó Yoruichi, lanzando las esposas de Kairoseki que cargábamos. Lo inmovilizamos. El resto de los piratas, al ver a su líder en el suelo, se rindieron uno a uno. Horas después, ya en la costa, cargábamos a Gorn en un barco especial de detención. Los soldados estaban exhaustos, pero vivos. Y nosotros, ilesos. Primera misión como cabos, dijo Yoruichi, sentándose junto a mí en la borda. 40 millones menos de problema para el mundo. Y 0 muertos, añadí. Eso es lo que importa. Admítelo, te divertiste.